Ahí sí vemos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. De las reacciones de los aldehídos y cetonas, ¿qué vimos? Vimos hasta la adición de derivados de nitrógeno y nos quedamos. No, pero o sea, la primera que vimos fue Clemensen y Clemensen. Clemensen. Afilación Ya. de Fidel también, Inge. Ya, Fidel Crafts, ¿qué más? reactivos de Grignard. Reactivo de Grignard, ¿qué más? Cianhidrina, perdón. Hidrinas y los derivados de nitrógeno. Ajá, adición de derivados de nitrógeno. Ya, de la Clemensen vimos con amalgamas, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, ok. Ya, ahí vemos, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, muy bien. Ahora, vamos a realizar el primer ejercicio. ¿Cómo se llama la estructura? Etil, metil, éter. No, es cetona, perdón. Ya, Butanona. Butanona. pero ¿y dónde está la acetona? Butanol. Dos Dos butanol. No, Tanona. Ya, Dos dos. butanona. Ya, ok. Dos butanona y reacciona con el borhidruro de sodio. ¿Qué es el borhidruro? ¿Qué tipo de agente es? ¿Oxidante o reductor? Ahí. Oxidante. Reductor. Es reductor, ¿sí? Las cetonas, ¿a qué se reducen? ¿Qué? Como que las cetonas que se reducen. ¿A qué se reducen las cetonas? ¿O de dónde proviene una acetona? Un aldehído. De una oxidación de un carbono secundario. Ya, entonces, esta acetona se reduce a un alcohol secundario. Si un alcohol secundario se oxida a una acetona, lo contrario es la reducción. Entonces, una acetona se reduce a un alcohol secundario. ¿Ya? ¿Cómo se llama este alcohol? Dos butanol. Dos Ya, butanol. 2-butanol. ¿Ya? Y en el literal D, ¿cómo se llama esta estructura? Ciclohexanona. No, sería ciclo 2 hexa, no, 2 en Dos ciclohexanona. ciclohexanona. 2 en ciclo Ya, Sanona. ya, muy bien, 2-en-ciclohexanona, ¿sí? Ahora, este ácido bromídrico es típico de qué? ¿De un doble enlace o de una acetona en una reacción? El doble enlace. De un doble enlace. Exacto, entonces tengo que hacer sobre el doble enlace.
Entonces, ¿qué me va a quedar sobre el doble enlace? ¿Cuál va a ser la respuesta? Que a cualquiera de los dos va a ir el hidrógeno y después se adiciona el bromo. Ya, pero ¿cuál sería la respuesta? Dos bromos. Dos bromos ciclohexanona. Ya, 2 bromos ciclohexanona, ¿sí? Entonces no se olvide el mecanismo desde el doble enlace hacia el hidrógeno y el bromo se va y forma el carbocatión, y luego el bromo menos irá al carbocatión. Y como se trata de una estructura que tiene la misma cantidad de hidrógenos, usted podría tener dos tipos de respuesta, el 2-bromo-ciclohexanona y el 3-bromo-ciclohexanona. ¿Está claro? Sí. Ya, ok. Ya. Ahora, con estos 6 estructuras, con estas 6 estructuras de carbonilos, con los carbonilos menos impedidos, con los menos impedidos, van a tratar con una amalgama presencia de un ácido y con los carbonilos más impedidos van a añadir un reactivo de lineal. Ya, este cloruro de metil magnesio. ¿Ya? El día de hoy vamos a hacer por participaciones, ¿no? A ver, tienen 5 minutos para que a ver, no, sí, 5 minutos para que lo revise y si ya tiene la respuesta, pues me levanta la manito
Me dice y ya tiene su participación. Hasta el momento tiene participación Julián, Andrés, Brian Alejandro, Wendy Ríos, Evelyn Gómez y Verónica Romero. Por favor, Liz. Dice, del primer,
A ver, Jimena. Yang, para la reacción número, para la A, ¿Ya? como es una acetona, está más impedida. Entonces lo que hacemos es con el 2 le sumamos un CH3 MgCl. No. Para el, ¿cuál dice? ¿El más impedido? Ajá. Ya, ¿cuál es el más impedido de todos estos? Yo le hice para el primero, Inge. No. A ver, tienen que elegir y ver entre todos estos qué carbonilo, no la acetona, sino el carbonilo, sea aldehído acetona, menos impedido. Tratarle con una amalgama. Y en el segundo, elegir los más impedidos y tratarle con un reactivo de Grignard. Ya, Inge, ya le hago eso entonces. Evelyn. Evelis. Inge, yo le tomé el literal, ¿qué literal era? El D. El D, como que el más o el menos impedido. El D como es una acetona, como a ver, el reactivo como el más impedido, Inge. El más impedido. Wendy. Yo le tomé, Inge, el B como el menos impedido. Ya, ¿y qué otro literal es el menos impedido? Solo ese. Yo también ocupé el D. El B. El D. Ya. A ver. Gracias, Wendy Scarlett. ¿Qué es el impedimento estérico? ¿Cuándo hablábamos de impedimento? Hablamos de impedimento cuando el carbono que sea de nuestro interés, ¿sí? Le voy a poner con un signo de interrogación porque puede estar cualquier grupo funcional, está rodeado de muchísimos carbonos. Y recuerde que los carbonos, alrededor de ellos, tienen sus electrones que giran. Entonces, esto hace que genere una barrera y eso se conoce como impedimento. ¿Sí? Entonces, mientras más carbonos tenga el carbono de nuestro interés, más impedido va a estar. Por ejemplo, en nuestro primer carbonilo, ¿tiene impedimento? ¿Sí, no, medio? No tiene impedimento, Inge. No, Inge. Ya, o sea, sí un poquito, porque este CH3 tiene sus electrones. ¿Sí? O sea, se podría considerar como medio. Como medio impedimento, exacto, ¿sí? Ahora, si yo observo este aldehído, ¿tiene impedimento? No. Ese no. No, No. correcto. ¿Ya? Entonces, muy bien, entonces esto tiene un impedimento medio, esto no tiene impedimento. Vamos con la acetona. ¿Tiene impedimento? Sí. Medio. Sí, correcto, este sí tiene bastante poco. Ah, sí. Bastante. Bastante, correcto. Entonces sí tiene mucho impedimento porque tiene los electrones que giran desde CH3, de este otro CH3. Vean esa barrera que se genera. Y tenemos otro CH3. Entonces sí que tiene un impedimento. Voy al siguiente. La acetona tiene impedimento. No. Correcto. Menos No impedimento. tiene impedimento. Muy bien.
Si voy a la siguiente cetona, Sí, porque Sí tiene. correcto, sí tiene impedimento por los CH3, ¿ya? Y voy a la última cetona. Tiene un poco nomás. Ya, tiene un poco, ¿sí? Un poco de impedimento por este CH3, ¿ya? Entonces, ¿qué carbonilo van a ser los menos impedidos? El B y el D. El B y el D. El B y el D, muy bien. ¿Y cuáles van a ser los más impedidos? El La C, C y la E. Ya, correcto. la A y por C último la F. y la E, ¿ya? Los más impedidos, ¿sí? Entonces, hagan el literal D y B con la amalgama y el literal C y E con el reactivo de Grignard y me dicen cuál es la respuesta. A ver, Julián. Le digo de alguno de esos la respuesta. Bueno, Ya, yo tengo del B. a ver. El B en este caso, como decimos que bueno, es uno de los menos impedidos, la amalgama, el uso de la amalgama va a ser de la cadena. Ujú. Ya, o sea, sería, o sea, le digo en sí ya el compuesto que se obtiene o cómo es, Sí, es sí, el por mecanismo. supuesto que Ah, el se... compuesto que se obtiene es un propano. Ya, muy Es un bien, propano. muy bien. Tiene su participación. A ver, Joel. Del D igual, como es el Ya. menos impedido, se le trata con una amalgama. Ujú. Ya, entonces el compuesto que nos daría sería un pentano. Ya, muy bien, Joel. Tiene su participación. A ver, Liz. No. A ver, Jimena. Escucha, A ver, Liz. Ya, a ver, en ese, donde está, tenemos ahí la acetona, ahí vendría un alcohol. Entonces quedaría 3,5 dimetil 4 heptanol. 4 heptanol. Ya, gracias, Liz. Tiene su participación. A ver, Jimena. ¿Cuál era el anterior, Inge? No le anoté al anterior compañero. Al anterior, Joel, creo que era. Joder, ya, Fue Inge. Canchi. El canchi, sí. Sí, ya. Ya, a ver, Jimena. Ya, Inge, del C, en donde está el doble enlace del O, quedaría un CH3, entonces quedaría 3,4,5 trimetil heptan. Heptano. Del C, Inge. 3, 4, 5, 5 tetrametil. Es que aquí son 2H3, Jimena. Tetrametil. Y Ya, queda 1 en el T, sí, tetrametil, Inge. ya, ok. Ya, gracias, Jimena. Tiene su participación. A ver, Eric. Inge, yo hice el D. No, a ver, Eric. ¿Qué obtiene usted en el literal A si le trata con la amalgama? Daniela. En el literal A tendríamos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería el 3-metil hexano. Ya, muy bien, Dani, gracias. Tiene su participación, Dani.
Evelyn. Sí, Inge. A ver, Evelyn. En el literal F, ¿qué obtiene usted si le trata con el cloruro de metilmagnesio? O sea, si es que hago la como más impedido. No, Evelyn Marisol. Evelyn, lo siento, mija. Evelyn Marisol. Así, en el F entonces nos quedaría como el 2,4 dimetil hexano. Hexano. Verán que les dije con el reactivo de Grignard, Evelyn, no con el amalgama. Ah, sí. ¿Qué le quedaría? A ver, Verónica Alexandra. Ya, Inge, de ese mismo. Sí, mija, sí, de ese mismo. Como, a ver, era el F. Sí, mija, el F. Ya, entonces donde está el doble enlace al oxígeno se adicionaría un CH2 con un OH. Y me quedaría el 3-etil, 4-metil, hexanol. No, o sea, sí le va a dar un alcohol, pero no un hexanol. No sería un 4. A ver, Eric. Sería un hexanol. Hexanol. No podría ser un 2-metil 4. A ver, 2-metil 3, 4. Hexano 4. ¿Cómo, Michelle, perdón? Bueno, como le hacemos el reactivo de Grignard, sería un 2-metil 4, un 2-metil, 1, 2, 3, 4, 5. Hexano 4-ol. No, me falta algo todavía. No sería un, a ver, Sería el 2,4 4 dimetil 4 hexanol. Ya. Sí, ¿quién dijo eso de 4 hexanol? Fue un chico. No vi. ¿Qué cosa? Marco Cayán 20. A ver, Marco, sí, perfecto. Gracias, Marco. Tiene su participación. Entonces, no se olvide que la finalidad del reactivo de Grignard es alargar la cadena. Y donde yo alargo la cadena es en el carbono que contiene el carbonilo, es decir, acá. Alargo la cadena. ¿Y qué adiciono? Adiciono un CH3. Y luego este carbonilo se transforma en un OH mediante una hidratación o una hidrólisis. Entonces voy a tener el 2,4 dimetil 4 hexanol. Ay, no, ni 2,4, sería 1, 2, 3, 4, 5, sería el 3,5 dimetil 3 hexanol. Inge, no sería el 3,6. A ver, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. 3,5 dimetil. Ya Inge, vi mal, conté mal. Mija, no se preocupe. ¿Está claro? Sí. Sí, ya no se olvide. La finalidad de la amalgama es transformar el aldehído o la cetona en un alcano. Y la finalidad del reactivo de Grignard es alargar la cadena para formar un alcohol. ¿Ya? Ahora, otra cosita. Si es que yo les pidiese llegar a un alcano, pero sin utilizar una amalgama, ¿qué harían? Por ejemplo, ¿qué? A ver, Brian. No, Inge, creo que dije mal. Una halogenación podría. No. Recuerde que a Sí, ver, eso digo, me equivoqué. ya, la halogenación es reductor también, aunque sí podría ser, de hecho. La hidrogenación catalítica es un agente reductor. Si yo les digo, por ejemplo, con este literal B, Yo que tengo es una idea. el propanal, ¿ya? Y les pido llegar a un propano, Yo tengo una idea. ya, a ver. Sería, primero podríamos hacer una reducción y eso nos Ya, daría un alcohol, en ya. este caso. Luego, Luego de que tenemos el alcohol, haríamos una deshidratación de alcoholes y nos daría un doble enlace. ujú, Y después de aquello haríamos una hidrogenación catalítica. ya, correcto. Gracias, Julián. Tiene su participación. Exacto, ¿sí? Entonces, recuerde, si yo les pido llegar a un alcano, pero les pongo de condición que no me pueden utilizar la amalgama, pues primero reduzco. ¿Cómo voy a reducir? Puede ser con una hidrogenación catalítica, ¿sí? Y con la reducción yo tengo un alcohol primario. ¿Ya? Luego, como ya tengo el alcohol primario, haré una deshidratación con ácido sulfúrico. Esto me da como resultado uy, aquí me falta un carbono más. Me da como resultado un doble enlace, ¿ya? Y en el último paso hago nuevamente hidrogenación catalítica y ya le da como resultado su alcano. Pitis. ¿Ya? Entonces llegaré al propanol, al propeno y al propano. ¿Está entendido? ¿Ya está entendido? Sí, Inge, una pregunta. Sí. En la parte 1, la reducción, ¿con qué le hace? ¿Con hidrógeno platino? Sí, recuerde que la reducción puede hacerse con una hidrogenación catalítica en los carbonilos. Ah, o sea, también se puede hacer la reducción
mediante la hidrogenación catalítica. Entonces, Sí, ajá. ya. Tienen el borohidruro de sodio, tienen ¿cómo es? El, ¿Cuál era el otro que tenía litio y aluminio? El hidruro de litio y aluminio y la hidrogenación catalítica también les sirve para ser agentes reductores. El borano también. El borano. Ya. Ahora, si yo les dijera que a partir de este propano me lleguen a esta propanal, Podríamos, por ejemplo, hacer aquí, o sea, incorporar un sustituyente, por ejemplo, el cloro, y de ahí podríamos hacer una SN2, y de ahí sería, en vez de reducir, sería oxidar, y ya. ya, correcto, Evelyn, muchas gracias. ¿Sí? Entonces tienen su participación a través de él. Entonces, primero, con este alcano hace una halogenación catalítica en presencia del uso de calor y va a tener el cloruro de propilo. ¿Ya? Luego con este cloruro de propilo hace una SN2 con un grupo hidroxi como grupo sustituyente y vamos a tener un propanol. ¿Ya? Luego con este propanol hago una oxidación que puede ser con el PPC y un alcohol primario se oxida a un aldehído. ¿Sí? ¿Está entendido esta secuencia? ¿Ya? ¿Está entendido? Sí. Sí. Correcto, muy bien. Ahora, bueno, vamos a hacer este que está bastante interesante. Está muy bien. ¿Sí vemos ahí? Sí. Ok, a ver, lo que vamos a hacer en esta actividad es llenar los reactivos necesarios para llegar a cada una de las siguientes especies. A partir del propanal voy a llegar al 2-propanol y luego voy a llegar a la 2-propanona y esta reacción de acá no la hicimos para llegar a un hemiacetal, entonces solo vamos a llegar hasta la 2-propanona.
¿Qué debemos enviarle, Inge? No, tienen que decir. Inge, primerito sería con un reactivo de Grignard. Un reactivo de Grignard. ¿Ya cuál sería ese reactivo de Grignard? El cloruro metil magnesio. Ya, luego, eso sería lo primero, ¿no? Lo primero sería tratarle con el cloruro de metilmagnesio. Ya, luego, ¿cuál sería la segunda parte? Tendría que ser una oxidación. Oxidación para la electricidad esperada. No, Falta el... Con PPC. no. Después de Podría ser utilizar... añadirle agua. La Añadir hidratación. agua, Una correcto. hidratación de Añadir agua. agua, Inge. Sí, exacto. O sea, no se olviden. Después de añadir un reactivo de Grignard, inmediatamente es una hidrólisis. Entonces ahí ya tengo mi alcohol secundario, ¿sí? Luego, para llegar a esta acetona, ¿qué voy a necesitar? La gente. Una Una oxidación. oxidación Una de un oxidación. carbono Oxidación, secundario. correcto. Esa oxidación puede ser con PPC. Gracias, Jennifer Vanilla, tiene su participación. ¿Sí? Entonces necesito un agente oxidante y ya llego a mi cetona. ¿Está claro? Sí. Ya, ok. No se olviden, ¿no? Siempre que usted utilice un reactivo de Grignard, siempre, siempre, siempre enseguida utilizamos una hidratación. ¿Sí? Ahí sí vemos. Sí. Ok. ¿Ya? ¿Qué me dice? A partir del ciclohexanona como material de inicio, es decir, como reactivo, describa cómo se podría sintetizar cada uno de los siguientes compuestos. ¿Ya? Entonces, a partir del ciclohexanona, me pide llegar al ciclohexanol. ¿Qué haría? No sería Pero, una deshidratación. Una reactivo de Grignard. ¿Una oxidación? No. Reactivo de Ay, pues, Grignard. primero Inge, Un ¿no? reactivo de Grignard. Un reactivo de Grignard. A ver, siempre... Simplemente podría ser Inge. A Tiene ver, una reducción. Reducción. bueno, Una reducción. ya, lo más fácil sería una reducción, ¿no? A ver, usted siempre tiene que fijarse en los reactivos y en los productos, ¿sí? Usted como reactivo tiene un ciclo de 6 carbonos y no tiene sustituyentes, no tiene nada más. Y como producto tiene el mismo ciclo de 6 carbonos sin ningún sustituyente. Entonces, a primera vista la cadena no se alargó. Y si la cadena no se alarga, yo no tengo que utilizar reactivo de Grignard.
¿Ya? Eso en primer punto. Luego, si yo no les doy ninguna condición, usted tiene que buscar la vía más rápida. Entonces, para que una acetona pase a ser un alcohol, ¿y de qué naturaleza es este alcohol? Secundario. Es un Secundario. alcohol secundario. Entonces, ¿qué reacción conoce para que la acetona pase a ser un alcohol secundario? Oxidación con PPC. La reducción es Una reducción, ¿sí? Entonces, la reducción ocurre con, puede ser hidrógeno molecular en presencia de platino, ¿sí? No se olvide, un alcohol primario se oxida a un aldehído, ¿ya? ¿Qué es lo contrario? Un aldehído se reduce a un alcohol primario. Lo mismo ocurre, un alcohol secundario se oxida a una acetona. Lo contrario es que la acetona se reduce a un alcohol secundario. ¿Está claro? Sí. Ya. Vamos al siguiente literal. Me dice que el ciclohexanona pasa a ser un ciclohexeno. Inge, ahí primero podríamos obtener el ciclohexanol y de ahí realizar una deshidratación de alcoholes con ácido sulfúrico en presencia de calor y ya obtenemos el doble enlace. Ya, muy bien, Jimena, gracias. Tiene su participación. Entonces, tiene su ciclohexanona, la reduce, tiene su alcohol, deshidrata y ya tiene su doble enlace, su ciclohexeno. ¿Sí? Ahora, vamos al literal C de este ciclohexanona. Vamos a llegar al bromociclohexano. Inge, desde lo mismo que tenemos hecho, desde el doble enlace podríamos hacer una adición de haluro de hidrógeno. Bueno, ya está bien, gracias, Vero, tiene su participación. También pudiéramos Que usar podría una ser una hidrogenación catalítica. quedaría ahí un alcohol y a partir del alcohol le pudiéramos igual hacer ¿Hacer qué, Karen? la oxidación y de ahí del doble enlace pudiéramos hacer una halogenación por peróxidos. Ya, pero estuvo de más la palabra oxidación. Podríamos Podríamos hacer también desde ahí Sí. A ver, también podríamos hacer ya todos los procesos. Desde el doble enlace podríamos hacerle una hidrogenación catalítica y después una halogenación. Ya, muy bien, Joel, tiene su participación. Y que también podríamos hacer una hidrogenación catalítica y obtenemos el alcohol, ¿verdad? Y de ahí podemos hacer una SN2. Ya, muy bien, Luis. Correcto. Sí, entonces aquí en realidad ustedes tienen algunas alternativas. Tiene su participación, Liz, también. ¿Sí? Entonces, el compañero que dijo anterior no la anoté. Joel. Joel, ya. Tiene su ciclohexanona, lo reducimos, obtiene el alcohol.
De ahí podríamos hacer, Inge, una deshidratación de alcoholes y por último haríamos una hidrogenación. Ya, sí, sí, Jennifer tiene su participación también. Hace una SN2 y ya tiene su bromociclohexano. Con este mismo alcohol lo tratamos con ácido sulfúrico, tiene su doble enlace, lo trata puede ser con bromo molecular en presencia de tetracloruro y va a tener 1,2 diclorociclohexano. Hace una eliminación de tipo E2, puede ser. Hace una hidrogenación catalítica y ya tiene su ciclo. Y listo. ¿Sí? ¿Cuál era la otra opción? Así que lo trataban con ácido bromhídrico y en su bromociclohexano. Y listo. Vamos al siguiente literal. Me dice para llegar al ciclohexano. Ahí solo Sería deberíamos Lo primero realizar una podría ser una hidrogenación catalítica. hidrogenación catalítica. luego hidratación catalítica y le llega ahí. Solo puedo decir un amén. Escucho un montón de oraciones. ¿Qué puedo decir yo, Inge? A ver. Lo primero sería una hidrogenación catalítica para llegar a, para tener un alcohol. ¿Ya? Luego podemos tratarle con ácido sulfúrico para tener un doble enlace. Y por último, otra vez una hidrogenación catalítica para tener ya el ciclohexano. Ya, muy bien, Evelyn. Tiene su participación. ¿Alguna otra alternativa? Podemos añadirle directamente una amalgama para obtener el ciclohexano. Ya, muy bien, Denis, tiene su participación. ¿Ya? ¿Alguna otra alternativa? A ver, Denis. También podemos hacer primero hacer una reducción para tener un ciclohexeno y con el ciclohexeno realizar una hidrogenación catalítica y obtener el ciclohexano. Ya, pero un ciclohexanona no se oxida de forma directa a un ciclohexeno. Tiene que ir en orden. Fuera la reducción al ciclohexanol, de ahí a ese fuera deshidratarle, tener el doble enlace, a ese hidrogenarle, llegáramos al ciclohexano y de ahí sí ya quedar. Ya, pero ya la tenemos aquí, Dylan. Otra alternativa. Podría ser primero una sustitución a la acetona, le sustituimos con el alcohol y luego ya otra vez hacemos la deshidratación de alcoholes, deshidratación de alcoholes, sí, y luego hacemos la hidrogenación catalítica, nos daría el ciclohexano. Ya, pero es lo mismo que está aquí, Julián. No, es que ahí hizo por oxidación, en cambio. Ahí hizo por oxidación. Digo, por reducción. ¿Y cómo voy a sustituir yo una acetona por un alcohol? Ah, no, sí, tiene razón.
Ya. Ya, a ver, otra opción sería tener el alcohol, hacer una SN1 para obtener, por ejemplo, un cloro o ciclohexano y luego hago una eliminación, puede ser con una base fuerte y ya tiene su, ¿cómo se llama? Su doble enlace, hace una hidrogenación catalítica y ya tiene su ciclohexano. ¿Ya? Esas son las alternativas que podrían haber. Vamos al último ejercicio. Del ciclohexanona me pide llegar al etilciclohexano. Primero podríamos hacer un reactivo de Grignard, de ahí una hidratación de alcoholes, y para eliminar el alcohol hacemos, o sea, ya nos queda el doble enlace y por último hacemos la hidratación catalítica. Hidrogenación catalítica. Ya, Brian, muchas gracias. Tiene su participación. ¿Sí? Entonces, tiene su ciclohexanona. Para alargar la cadena necesita un reactivo de Grignard. Usted ve que tiene 2 carbonos adicionales. Entonces, este ciclohexanona será tratado con un reactivo de Grignard de 2 carbonos, en este caso el cloruro de etilmagnesio. ¿Ya? Le trata con este ciclohexanona, seguido de una hidratación, va a llegar a un alcohol. El alcohol acá y su cadena de 2. Luego deshidrata y va a tener 2 alternativas de respuesta, el doble enlace y el doble enlace. ¿Ya? Con cualquiera de ellos, mediante una hidrogenación catalítica, va a llegar a su compuesto. ¿Está entendido? Sí. También puedo decirle la otra forma. Bueno. La otra forma sería que en vez de hacer al final una deshidratación de alcoholes, ya llegar hasta ese punto, hacer una sustitución con un cloro, por ejemplo, y después haríamos una eliminación y luego haríamos ahí sí una hidrogenación catalítica. ¿Ya? Sí, muy bien, Julián. Tiene nuevamente su participación. ¿Sí? También puedo decirle de otra forma. A ver, Dalis, recién va a hablar, a ver. Puedo hacer de la acetona, puedo hacerle una amalgama para obtener un alcano, de ahí hacer una halogenación de alcanos, de ahí aplicar el reactivo de Grignard, luego hacer una deshidratación de alcoholes y obtenemos el compuesto deseado. ¿Ya? Muy bien, Dalis, gracias, tiene su participación. Correcto. Ustedes tienen varias alternativas para poder llegar al compuesto deseado, ¿no? Entonces, no se olvide que cada grupo funcional tiene su reacción específica, ¿ya? La cosa es ir jugando nada más, no es difícil, no es complicado esto. ¿Listo? A ver, vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Sí vemos? Sí. Sí. Ok. Lo que vamos a hacer es reactivos que a partir de este alcohol, que es primario, me dé cada uno de las respuestas. ¿Ya? Entonces tengo las opciones de respuesta a... Inge, el reactivo es el que está en el medio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es el reactivo y cada uno de los
Literales son las respuestas a las que deben llegar, es decir, los productos. ¿En qué yo puedo dar del D? Claro. Ya, en el D solo simplemente haría una SN2. Ya, muy bien, Lisa. Entonces, tiene su participación. Voy a hacer una SN2 con una base fuerte. No, sí, con una base fuerte que es el guión bromuro. ¿Ya? Inge, en F Oye, podemos hacer. Inge, en el literal F podemos hacer una reducción y nos daría el aldehído. ¿una reducción? No. Una oxidación, perdón. Ya, una oxidación. Muy bien. Gracias, Jennifer. Inge, A ver, Rey. Inge, en la E también. Literal A, solo deberíamos hacer una oxidación de un alcohol primario. Una oxidación del alcohol primario, pero no le da directo a eso. A ver, Brian Andrés. De literal A, Inge. Lo primero que haría es una oxidación, obtendría un aldehído. Luego hago otra oxidación y obtendría el ácido carboxílico, una doble oxidación. Ya, correcto. Una doble oxidación. Gracias, Brian Andrés. Tiene su participación. A ver, Dylan, Josué. Para el E, solo sería igual una sustitución del OH por el metoxi. Ya, muy bien, una sustitución. Gracias, Dylan. Tiene su participación. Inge, en la E también se puede hacer una de Williamson. A ver, ya se perdió Jimmy. A ver, Steven. Inge, en el B podría hacerse primero al reactivo hacerle una deshidratación de alcoholes para después ese alqueno hacerle una halogenación y después transformarle ese alcohol primario que era antes a un alcohol secundario y después hacerle una oxidación. Literal B. Sí. No. Inge, disculpe, en la C puedo hacer una Clemensen y de ahí una SN2 para sustituir al Cl con el OH. Inge, la C sería un reactivo de Grignard. La C. A ver. Sí, para hacerle el alcohol. En la C no sería una oxidación y de ahí una sustitución. Una Clemensen. Una halogenación. No. De gana. No. Estas dos reacciones no hemos visto porque estos son ésteres y estos son cloruro de acilo. Cuando veamos ácidos carboxílicos, ahí vemos ésteres y cloruros de acilo. Dije, literal, E también podemos hacer por Williamson, ya que tenemos un alcohol primario. Ya, puede ser por Williamson. Muy bien, Vero. Tiene su participación.
Inge, yo tengo una pregunta. Bueno, no es sobre eso, pero estaba intentando hacer el B. Y querías preguntar si es que, por ejemplo, cuando tengo un éter, ¿cómo le añado el sustituyente para hacer la SN1 o la SN2? No, ahí no se puede hacer, ahí es otro tipo de reacciones, por eso les digo. Cuando vemos ácidos carboxílicos, ahí vemos éteres y cloruros de acilo. Pero, o sea, por ejemplo, dentro de un éter no puedo hacer, ¿cómo le incorporo el sustituyente o directamente ¿De pongo un éter? Ajá. Esto es el sustituyente, mija. Usted tiene esto. Pero, por ejemplo, quiero poner en otro carbono un cloro para de ahí hacer para incorporar, por ejemplo, un OH, ¿sí? ¿No puedo? ¿Cómo? Por ejemplo, tengo el éter, ¿no es cierto? Y tengo un carbono al lado del grupo funcional, pero ¿cómo incorporo, si quiero incorporar un sustituyente para sacar el sustituyente, cómo incorporo el cloro o cualquier sustituyente X? ¿Cómo lo incorporo? O sea, de lo que entiendo, tiene esto usted, ¿verdad? Sí. Ya, y quiere llegar a la sustitución de un cloro. Ajá, por ejemplo, sí. Ya, todo esto es un grupo saliente. O sea, pero no puedo incorporar el cloro solo, o sea, para no perder el éter. Que yo sepa, no hay una reacción para incorporar halógenos a un éter. Eso quería saber, bueno, gracias, Inge. Ya, mira. Yo tengo una pregunta, es decir que, por ejemplo, en el B, como es un ácido carboxílico, no podemos, o sea, yo lo que hice tal vez, no pensando que era un ácido carboxílico, partiendo del A, obteniendo el A, en el OH hacíamos una de Williamson y obteníamos la B, pero no sé si se puede. No, porque tienen otras reacciones. Ah, ya. Sí, no, por eso les digo, esto es lo que acá, eso es con otro tipo de reacciones que ya las veremos en su momento. Ya, y listo, entonces ya tienen, Steven, mande. Inge, yo le iba a decir otra alternativa, pero para el D, no sé si está bien. A ver. ¿Qué puedo decir? A ver, del reactivo le puedo hacer una deshidratación y después tendría un alqueno. A ese alqueno le puedo hacer una hidrogenación catalítica, tendría el alcano. Después de ese alcano hubo una halogenación de alcanos y obtendría el cloruro el cloruro de alquilo y después le haría una sustitución. Ya, pero no, o sea, está bien, Steven, pero la halogenación puede ser con cloro o con bromo. Directamente, para que no haga después una Claro. Ajá, sí, ahí sí ya me fui de más, pero sí está bien, ¿verdad? Sí, Bien, está bien, gracias. Steven, tiene su participación. Listo. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer de deber? En cada uno de los ejercicios que hemos hecho, ustedes ven que yo no he realizado ningún mecanismo de reacción, solamente les he puesto se oxida, se reduce, hidrogenación catalítica, adición de ácido, les he puesto aquí un reactivo de Grignard, una oxidación. Entonces, en ninguno de estos ejercicios yo he realizado el mecanismo de reacción. Entonces, usted como deber lo que va a hacer es añadir o realizar el respectivo mecanismo de reacción para llegar a cada uno de los productos que hemos realizado esta tarde. ¿Está claro? Inge. Sí. ¿Puedes repetir, Inge? Disculpe, porque no oí. Hacer los mecanismos de reacción de todos los ejercicios que hemos hecho en clases. Ya, Inge. Ya. Inge, una pregunta. ¿Hacemos con todas las opciones o solo con una ya va? Por mí, hagan con todas las opciones. Y así repasan ustedes. Porque Inge, no varias opciones, varios caminos. ¿Qué cosa? Al inicio nos estaba diciendo algo de la prueba, Inge, no le puedo escuchar muy bien. Voy a preguntar bien qué es lo que pasa con ustedes por esta cuestión de la vacuna, porque muchos de ustedes van a viajar, entonces no sé cómo se va a considerar esto, ya que
tenemos supuestamente esta semana para pasar notas. O sea, yo no me preocupo porque yo tengo notas con ustedes, pero siempre es bueno tener más notas para que, ¿cómo se llama? Para que ustedes tengan la alternativa de mejorar las notas que tienen en cuestión de pruebas, ¿no? Entonces, si no hay ningún cambio, si se sigue manteniendo, pues las notas las daré con las pruebas que tengo, promedio y listo. Pero si hay la alternativa, nos da una semana más, que es lo que todo el mundo espera, pues les tomaré la otra semana esta prueba de aldehídos y cetonas, que no es difícil, va a ser algo similar a lo que hemos realizado ahorita, con los mecanismos completos. ¿Está entendido? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ya les aviso en un ratito cuando les da